Esta semana, con reverencia, nos adentraremos en dos características del amor de Dios: su compasión y su pasión por nosotros. Permitamos que su influencia fluya en nuestras vidas. Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro repaso bosquejado de la lección de la escuela sabática en este espacio de En pocas palabras. Gracias por seguirnos y gracias también por suscribirse y compartir este material con otras personas. Nos encontramos en la lección número 4 de este primer trimestre del 2025. Dios es apasionado y compasivo. Este título es un título muy sugerente, igual que el título que estudiaremos para la próxima semana. Me gusta el concepto de un Dios apasionado pero de un Dios compasivo también. Y hoy, en ese marco del amor que estamos estudiando durante todo el trimestre, veremos estas dos cualidades características de nuestro Dios, pero las veremos a un nivel superlativo, es decir, más allá de lo que tu propio concepto tienes sobre el amor y la compasión hacia quienes tú amas. Lo veremos así durante durante esta lección. Eh, Cabe decir aquí que las emociones eh, forman parte natural de nuestra vida. Así nos hizo Dios. Somos seres emocionales y eso es sorprendente realmente cuando tú descubres esas emociones o cuando ves cómo un niño pequeñito va sintiendo, va relacionando muchas de esas cosas y se alegra, llora, se pone muy excitado, en el sentido de muy emocionado y muy característico de sus movimientos cuando expresa sus emociones. Bueno, en ese marco, pero insisto, en un marco superlativo, veremos a Dios en nuestra lección de la escuela sabática. La hemos dividido, como siempre, en tres partes. La primera de ellas, realidad exponencialmente superior. Y aquí tenemos que poner primer asunto lo que la lección nos presenta como base de este concepto de Dios apasionado y compasivo. Primero, tendríamos que ver que de las experiencias humanas, una de las más comunes, eh, tal vez, sea el amor, una experiencia común para todo ser humano. De la misma manera, Dios, el amor de Dios, se refleja también de esa manera muy singular hacia los seres humanos. Salmo 103:13 así lo refiere. Este es un asunto que no podemos pasar por alto. Pero hay que resaltar lo que el autor de la lección señala. El amor de Dios es exponencialmente mayor que cualquier compasión humana, incluso la que alude el versículo de memoria, incluso al amor de una madre por su recién nacido. De esas experiencias humanas, esta es sumamente ilustradora para nosotros. Bueno, en un grado superlativo, con esta referencia de la mamá y su recién nacido, en un grado superlativo se manifiesta el amor de Dios por sus hijos, por nosotros, por ti y por mí. El libro de Oseas nos ofrece una visión asombrosa de la profundidad
del amor de Dios, en esas relaciones que Dios le pidió a Oseas que realizara. Pero en forma particular el capítulo 11 habría que considerar este punto. El pueblo de Israel, aunque fue infiel, revelado en esta parábola completa del libro de Oseas, Dios siempre mantuvo su fidelidad inquebrantable. Dios siempre mantuvo su fidelidad inquebrantable. Y dice el autor de la lección, y aunque Dios es compasivo, nunca excluye la justicia. Un asunto muy importante para comentar. Muchas emociones humanas traen trastornos físicos, especialmente estomacales. Seguramente lo has experimentado. En los comentarios haremos alguna alusión a ella, como lo presenta la lección. Bueno, Dios también, en ese lenguaje, en ese sentir por adentro, ¿no? Dios también actúa o Dios siente lo mismo por nosotros. Y se da ese sentir en Dios también por el amor que nos tiene. Punto número 2. El Padre y el Hijo. Nuestra lección señala varias cosas importantes aquí. Primero señala que el Nuevo Testamento muestra a Dios como Padre compasivo y Dios de todo consuelo. Además, de rico en misericordia. Pasajes como 2 Corintios 1:3 o como Efesios capítulo 2, versículo 4. Ahora, en varias parábolas, Cristo mismo utiliza repetidamente términos de emoción visceral y desgarradora para describir la compasión del Padre. Es interesante cómo Cristo presentó esas emociones en Dios el Padre, que está preocupado, angustiado y siempre atento a las necesidades de sus hijos. Muchos pasajes de los evangelios muestran a Cristo conmovido por la difícil situación de las personas. Tú y yo lo vemos en muchos pasajes. En el comentario vamos a hacer algunas alusiones a esos pasajes. Pero en los evangelios, aunque no solo sentía compasión por ellos, también se ocupó de sus necesidades. O sea, no solo sintió compasión, sino también se ocupó de poder satisfacer las necesidades de sus hijos. Y hay un asunto que resalta el autor de la lección en este punto, hermanos, y es que no hay mayor ejemplo del gran amor compasivo de Dios para con sus criaturas humanas que Jesús mismo. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, es la mayor evidencia que el cielo nos pudo dar de que nos ama. Y tú y yo necesitamos entender y comprender y actuar de acuerdo a el amor que Dios ha manifestado para cada uno de nosotros también. Punto número 3. Celoso, compasivo y apasionado. Deuteronomio 4:24 nos presenta a Dios como celoso. Segunda de Corintios 11:2 habla del celo de Dios. Pero este celo del que habla el apóstol Pablo aquí no debe de ser malinterpretado. Ese celo de Dios, de Segunda de Corintios, es la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Ese
dice el autor de la lección, ese amor apasionado es el amor que Dios siente por su pueblo. Los celos de Dios, dice la lección, no tienen connotaciones negativas como los celos humanos. Por eso dijimos que el amor de Dios, que es apasionado, es superlativamente mayor que el de nosotros. Hebreos 4:15 señala que Dios es compasivo, que está profundamente afectado por nuestras penas, dice Lucas, pero que está dispuesto a escuchar, a responder y a consolar, como está expuesto en Mateo capítulo 9 y el verso 33. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8, hermanos, encontramos allí una invitación a convertirnos en ese tipo de personas amorosas en la misma categoría de Dios. Pero eso, señala la lección, eso solamente será posible como fruto del Espíritu Santo. Y como conclusión, yo terminaría diciendo lo siguiente. La muerte al yo, como dice la lección, al egoísmo y a la corrupción del corazón es la única manera de revelar esta clase de amor apasionado. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, el Señor nos bendiga y el mismo amor que hemos recibido de Dios, con la misma pasión y con la misma compasión, también podamos expresarlo a los demás, a los que nos rodean. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con algunos comentarios. Primero, quiero solamente subrayar el asunto de la compasión de Dios, que es exponencialmente superior. En todos los sentidos es superior el amor de Dios y su compasión por nosotros, hermanos. Sobre todo cuando vemos y comprendemos con ello mismo que el amor de Dios no tiene ningún rasgo egoísta. Es decir, tanto su amor como su compasión no está basado en querer sacar ventajas al mostrarse amoroso y al mostrarse compasivo, como algunas veces sucede en las relaciones entre nosotros los seres humanos. Amamos al que nos ama. Somos compasivos con el que nos cae bien o con el que nos pidió perdón, mostrando así el egoísmo que reina en el corazón de los seres humanos. Pero el amor de Dios no es así. Por eso hay que señalarlo, hay que subrayarlo, hay que decirlo, hay que presentarlo. El amor de Dios es mucho más allá, superior sobre el amor humano, inclusive, dije yo hace ratito, inclusive que el amor de una mamá por el recién parido. Eso es algo que sobresale y que no podemos pasar por alto. Ahora, ese amor y esa compasión está expresada, presentada en el ejemplo que la lección pone de aquella ocasión cuando aquellas dos mujeres se disputaban por quién era su hijo y fueron con Salomón, y Salomón, sabiamente dirigido por Dios, pudo identificar quién era la verdadera madre, ¿no? Bueno, ese tipo de compasión, ese tipo de amor describe eh, el que manifestó esa madre, describe justamente el amor de Dios por nosotros. Ese amor compasivo que va a hacer cualquier cosa, pero no va a lastimar a ninguno de nosotros. Así es de que la invitación de esta semana, hermanos, es así como Dios es compasivo, así como Dios es amoroso, sin ningún rasgo de egoísmo, Él nos invita allí en 1 Corintios 13 a manifestar esa misma clase de amor para aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta lección
esas semillas grabadas en la mente y en el corazón puedan seguir dando fruto o puedan empezar a dar fruto, depende de tu situación. De tal manera que así como recibes el amor de Dios, también lo puedas exponer a los demás. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.